Bienvenidos a Historia Crítica. En esta ocasión se examinará la economía de los gulags o campos de trabajo soviéticos, que existieron en uso extendido desde 1930 hasta fines de 1950. La historia rusa respecto a campos de trabajo forzado comienza en la época zarista. Fue en la segunda mitad del 1600 cuando el zar Alexis I instauró las primeras prisiones de trabajo en Siberia, más bien bautizadas como katorgas. En estos establecimientos, en Siberia, los prisioneros enfrentaban muy duras condiciones de vida y trabajo, estando dedicado a la minería y a la madera. Allí eran enviados los enemigos o rebeldes al régimen monárquico, quienes llegaron a ser entre 100.000 y 250.000 trabajadores, dependiendo de la época. El caso más emblemático es el del famoso escritor Fyodor Dostoyevsky, quien estuvo confinado en Siberia entre 1849 y 1854. Seguido por es el del joven Joseph Stalin, quien estuvo de 1913 a 1917 en un campo de trabajo al este de Siberia sobre el río Yenisei. Luego de la abolición del zarismo y del comienzo de la revolución bolchevique, las antiguas katorgas o campos de trabajo forzado fueron reconfigurados. El trabajo dejó de ser visto como una forma de castigo y pasó a ser un elemento de transformación y recuperación de la persona. Con este enfoque, en 1918 se establecieron salarios para los presos de los campos. Estos eran igual a la paga promedio de un trabajador libre. Pero esto duró solo hasta 1924, donde el salario empezó a ser repartido entre varias áreas. Un 25% de los salarios se pagaban en mayores raciones de comida y otros víveres para los presos y los guardias. Un 40% iba para inversiones en las industrias y el resto del porcentaje del salario iba para distintas oficinas de control. Este cambio salarial se vio acompañado de un gran aumento en los condenados que trabajaban sin estar encerrados, que al acabar la jornada laboral se marchaban a sus casas, ya que de esta manera se ahorraban los costos operativos de prisioneros y de los campos. Las condenas, además, se fueron reduciendo con el tiempo, siendo de 1 año y 3 meses en 1924, luego 1 año en 1925 y luego de solo 9 meses en 1926. Todo esto iba de la mano de la baja rentabilidad de los campos, debido a la baja productividad de los presos, como también del ingreso de decenas de miles de presos al sistema cada año, de los cuales un Estado en plena crisis debía hacerse cargo. Debido a esto, las oficinas a cargo, el NKVD y el NKIU, no controlaban el cumplimiento de las penas, sino más bien, al contrario, las reducían. Se estima que a mediados de los años 20, la mayoría de los presos solo cumplía el 70% de la condena. Además, y por poner un ejemplo, a algunos campesinos condenados se les permitía cumplir parte de su pena trabajando durante el verano en sus propias chacras, contando esto como trabajo en prisión. Hacia fines de 1929, de 600.000 condenados a trabajo forzado, unos 344.000, es decir, el 51%, no estaban confinados a prisión, trabajaban y regresaban a sus hogares, pero con un 25 a 50% del salario yendo para el Estado. Esto, como ya se dijo, se realizaba para reducir los costos de mantenimiento de campos y prisiones, que hasta años antes se veían atiborrados de prisioneros con baja productividad. En resumen, había 2 tipos de condenas, una sin salario en los campos de trabajo forzado y otra con libertad condicional y salario parcial, ya que un porcentaje se lo quedaba el Estado. Con los inicios del primer plan quinquenal de Stalin, en 1929, y con el impulso de una industrialización muy acelerada, se dio pie a lo que todos conocemos como Sistema Gulag, o Dirección General de Campos de Trabajo Correccional. En una resolución de junio de 1929, se encargaba la construcción de campos de trabajo en áreas remotas para colonizarlas y desarrollarlas con el trabajo de los presos. Este fue el momento de inicio de los famosos gulags. A mediados de 1930, se inició la construcción del canal que conectaría el Mar Blanco con el Báltico, la cual fue terminada en solo 2 años. La misma se llevó a cabo casi sin medios mecanizados y fueron utilizados alrededor de 100.000 prisioneros, de los cuales se estima fallecieron 10.000. Esta gigantesca obra fue presentada como un inmenso éxito y al poco tiempo comenzaron a planearse otras enormes construcciones. El canal que unió el río Moscova con el río Volga, de 128 kilómetros, donde se emplazaría luego el mayor complejo Gulag albergando a 190.000 prisioneros, o el complejo de extracción de oro de Alstroy,
donde se extrajeron decenas de toneladas de este mineral por año. Solo en 1937, por ejemplo, se extrajeron 51 toneladas de oro, como también la construcción de rutas en dicha región bajo condiciones de clima muy adversas. Otro ejemplo es la adhesión de una doble línea ferroviaria al tren transiberiano que llegaba hasta el lago Baikal, y para la cual se emplearon más de 100.000 reclusos. Esto, entre otros varios proyectos de desarrollo que se realizaron a costas del trabajo de millones de prisioneros. Además, este sistema de campos de trabajo forzado producía la mayor parte de estaño, níquel y cobalto del país, como también un 50% del oro y un 25% de la madera. Pero a pesar del buen rendimiento de algunas de sus ramas, este enorme complejo industrial policial atravesaba una profunda crisis, producto de la baja productividad de sus reclusos. Probablemente la falta de incentivo, combinado a la debilidad del 25% de sus internos, fuera el motivo de la inexistente rentabilidad del sistema. Se estima que desde 1929 hasta 1953 llegaron a pasar unos 14 millones de personas por los gulags. Esto es alrededor del 10% de la población soviética, siendo 2.500.000 la mayor concentración de presos en un solo año. De esto, se calcula fallecieron al menos 1 millón a causa de agotamiento, enfermedades, malnutrición y disparos, entre otros motivos. El modo de vida, en general, era bastante terrible. Las jornadas eran de entre 10 y 12 horas y había cuotas de trabajo que cumplir, a cambio de mayores raciones, pero más trabajo siempre significaba desgastarse más rápido. El equipamiento solía ser de lo más rudimentario y la ropa, al igual que la comida, era la mínima y necesaria. Cualquier déficit de alimento, vestimenta u otro elemento se cubrían las horas de no trabajo, intercambiando o peleando con los otros reclusos, a menos que la oficina decidiera escuchar los reclamos de los presos, cosa que no sucedía tan a menudo. Hay que mencionar también que estaba previsto un gasto diario de 5,38 rublos por interno, y se destinaban 4,86. Esto, si bien puede parecer solo una diferencia de 0,52 centavos, termina siendo bastante importante, porque el presupuesto era ya el mínimo para garantizar condiciones laborables medianamente soportables en la explotación diaria. También se puede decir que la situación alimentaria y de salud variaba bastante en cada campo según la rama de producción y la época o año que se examine, pero en líneas generales se vivía con el panorama recién planteado. Mención aparte merecen los campos especiales conocidos como yarashkas, donde eran encarcelados ingenieros, científicos e intelectuales para trabajar bajo arresto. Los nombres más elocuentes en pasar varios años en uno de estos campos fueron los ingenieros Sergei Korolev y Andrei Tupolev, ambos hombres clave de la aeronáutica soviética. Por otro lado, el administrador de este sistema, primero el NKVD y luego el Ministerio de Asuntos Internos, terminó conformando un Estado dentro del Estado soviético, con servicios de espionaje y contraespionaje, con su propia policía secreta y con la responsabilidad de los datos demográficos y los traslados de población, entre otras tareas. La enorme cantidad de mano de obra disponible generaba que no se preocuparan por el funcionamiento de los campos, como tampoco por sus carencias y excesos. El Ministerio de Asuntos Internos estaba contento con ser la portada de la propaganda stalinista, a través de construcciones faraónicas que en algunos casos no eran tan necesarias o simplemente se abandonaban sin terminar. Pero la situación tampoco era desconocida para los otros organismos. El Ministerio de Finanzas, la Fiscalía General y el Cuerpo de Inspectores pedían al gobierno eliminar el secretismo y terminar con tantos despilfarros de recursos y desorden generalizado. Hacia fines de 1940, todo el mundo soviético sabía que la escasa productividad de los gulags era un gran problema, siendo esto afirmado por el propio ministro de Asuntos Internos, quien en un informe defendía la idea de instaurar más leyes laborales en los campos. Así fue como en noviembre de 1948 se volvieron a instaurar los primeros salarios reales para internos, entre otras medidas de incentivo. Esto sucedió en los campos de extracción de oro de Dalstroy. Al poco tiempo, este complejo se volvió autosuficiente y el modelo fue imitado en el resto de los campos. Esto por parte oficial, pero la realidad es que ya muchos años antes los administradores de los campos habían notificado la falta de incentivo y habían comenzado a reducir días de condena
a cambio de días de trabajo productivo, entre otras medidas, para alcanzar la producción requerida. Inmediatamente luego de la muerte de Stalin, el primer ministro Malenkov transfirió la dirección de los campos industriales al Ministerio de Justicia y a distintos ministerios civiles e instituciones, retrocediendo la situación de 1934. Poco después se liberaron a 1 millón de prisioneros de un total de 2,5 millones. Además, se suspendieron algunos proyectos en marcha, como el Gran Canal de Turkmenistán y la red de canales Volga-Mar Báltico. Es así que la caída de los gulags sucedió por su propio fracaso penitenciario y económico. Cientos de miles de personas, prisioneras, trabajando por un salario ínfimo, en condiciones pobres y sin un incentivo. Sin motivación, el costo de mantenimiento de un interno, por bajo que fuera, siempre fue mayor al valor que éste producía trabajando. Esto sin mencionar las decenas de miles de muertes anuales que generaba el sistema, como tampoco las graves enfermedades, congelamientos o asesinatos particulares. Está claro que esta red de campos de trabajo se ideó en base a la política represiva generalizada de Stalin para darle un lugar en la sociedad a cientos de miles de detenidos que no tenían a dónde ir. Es así que poco a poco se fue construyendo un pequeño imperio industrial controlado por el NKVD, el cual dejó obras enormes como el canal del Mar Blanco al Báltico o la conexión entre el Volga y el río Moscova, como también el complejo de oro de Alstroy, junto a miles de kilómetros de rutas, vías de tren y decenas de miles de toneladas de cobalto, madera y níquel. Pero esto es solo una cara de la moneda. De la otra, había muchos proyectos que se iniciaban y luego cancelaban, como si nada, desperdiciando recursos como si fueran infinitos. Ejemplos concretos de esto son las vías de ferrocarril, las cuales para 1938 había cerca de 5.000 kilómetros a medio construir, que nunca se terminaron. O el caso de la línea Transpolar, la cual costó cientos de millones de rublos y fue finalmente abandonada sin finalizar, siendo utilizada solamente un cuarto de su supuesta longitud. De esta forma, el sistema de gulags tuvo un papel importante en la sociedad stalinista, actuando como contraparte de la política represiva del líder georgiano. Pero también dejó enormes obras de infraestructura, algunas finalizadas y útiles, y otras sin finalizar y completamente inútiles, además de la obviedad de hacer trabajar a millones de personas forzosamente y causándole la muerte a al menos 1 millón de las mismas. Muerto el perro, se acaba la rabia, dicen, pues muerto Stalin, se acabaron los gulags, o al menos su uso generalizado y desmedido. Si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.